Un saludo cordial y afectuoso a todos los hermanos y a todas las hermanas. Y continuamos con este precioso devocional diario. La serie que estamos viendo esta semana lleva por título ¿Cómo es que yo vivo? El verso de oración hoy lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 4. Los invitamos a leer este versículo con toda oración y en el Espíritu. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Señor Jesús, permaneced, amén, permaneced en mí, dice el Señor, y yo en vosotros. Amado Padre Celestial, le damos gracias porque nuevamente estamos aquí junto a los hermanos y junto a las hermanas para oír su voz. Oramos para que nuestros oídos sean santificados y podamos oír su voz. También clamamos para que nuestros ojos sean santificados y podamos ver lo que usted quiere que veamos en el fin de los tiempos. Gracias, le damos una vez más por todas las oportunidades que usted siempre nos da para estar cerca, muy cerca, permaneciendo en usted. Queremos permanecer siempre unidos a la vid. Amén. Hoy presentamos permanecer en mí. Queridos hermanos, ayer veíamos un primer paso en ese versículo que dice, venid a mí y yo os haré descansar. Y también veíamos un segundo paso, que era permanecer en mí. Y en este punto es donde mayormente todos fallábamos. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cuando fue la primera experiencia con el Señor? Cuando respondimos a ese llamado de ven a mí y fuimos al Señor, ¿no es cierto? Y experimentamos la paz del Señor, lo que es realmente el descanso, lo que es el amor y lo que era la salvación del Señor. Esa fue la experiencia de todos nosotros. Pero luego con el tiempo, ¿qué pasó con esa intensidad, con esa experiencia que tuvimos al principio? Pues ayer vimos que poco a poco fue disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo. Ahora, ¿por qué disminuyó? Porque no valoramos esta segunda parte, que es lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Venid a mí es el primer paso, pero permanecer en mí es el segundo paso. La importancia de permanecer en mí lo vemos también en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 28, lo que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero Mateo 11, verso 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Miren, el verso 28 dice, venid a mí, y el 29 es permanecer en mí. Y ahora, ¿cómo es que tú puedes permanecer en Él? Bueno, es que tenemos que aprender esto. Tenemos que aprender a estar siempre con el Señor. Debemos estar enyugado a Él, unidos a Él.
y Él estará unido con nosotros. Si tú estás en el yugo, entonces tú no te puedes separar, no te puedes apartar, porque estás enyugado a Él. Aquí el verso dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. El verso 28 dice, y yo os aliviaré. Mas cuando permanecemos en el Señor nos da un verdadero descanso. Usted hallará descanso siempre. En el primer verso, es el Señor quien te da el primer descanso, pero en el segundo verso, el descanso es el resultado de permanecer siempre unidos al Señor. Espero que todos los hermanos puedan comprender la importancia de lo que significa permanecer. Permanecer significa que estoy en continua comunión con Él. Yo ando con Él, camino con el Señor, vivo con el Señor. Estoy en continua comunión con Él. Por eso dice, permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Aquí, queridos hermanos y amadas hermanas, parece que es una condición, ¿cierto? Si tú permaneces en mí, entonces yo permanezco en ti. Si tú no permaneces en mí, entonces yo no voy a permanecer en ti. Pero entonces usted puede pensar, ¿y cómo el Señor dijo que permanecería con nosotros hasta el fin del mundo? ¿Cómo es ahora esto? Si Cristo vive en mí, ¿cómo es que ahora yo tengo que permanecer en Él para que Él permanezca en mí? Yo llamo a esto el principio de la activación. Esto significa que Cristo permanece en nosotros, que Cristo vive en mí. No hay problema con eso, queridos hermanos, está bien. Pero eso de Cristo que vive en nosotros solo es manifestado, solo cuando yo estoy en Cristo. El asunto es así. Si yo estoy en Cristo, entonces todo el mundo puede ver que Cristo está en mí. Espero que ahora sí los hermanos puedan comprender esto. Por ejemplo, yo ahora estoy en la carne. Yo estoy en el viejo Adán. Pucha, estoy ahora en mí mismo. ¿Usted cree que las personas que me ven así podrían certificar que Cristo vive en mí? Por supuesto que no. No hay manera que puedan decir eso o ver eso. Entonces, el asunto es que yo debo estar en Cristo. Y no en mí mismo, no en mi carne, no en mis propias cosas. Ahora que yo sé que Cristo vive en mí, soy yo el que tiene que tener la voluntad de permanecer en Él, de buscarlo siempre, para que todos puedan ver que Cristo, sí, Cristo vive, mora, habita conmigo. Alabado sea el Señor por su palabra. Cuánto necesitamos ser iluminados. Cuánto necesitamos estar en Cristo para ver que todas estas palabras del capítulo 15 del Evangelio de Juan sean una realidad. Yo soy la vid verdadera. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El Señor habló esta palabra para los discípulos. Él habló en aquella época para ellos, para que permanecieran, para que siempre estuvieran pensando y buscando al Señor. Ya sabemos, no físicamente, sino de manera invisible, porque el Señor ya había cambiado de forma. Pues hoy
Nosotros no tuvimos esa oportunidad de caminar físicamente con el Señor. Para nosotros, yo creo que es más fácil. Bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Alabado sea el Señor nuevamente y para siempre, porque hoy nosotros tenemos el Espíritu. Es el mismo Señor que nos está hablando, que hoy debemos tener una comunión íntima con Él todos los días. Espero que este mensaje, queridos hermanos y hermanas, les sirvan de mucha ayuda. Vamos a tener comunión con el Señor en todo lo que vivimos. Vamos a permanecer en Él y pedirle al Señor que nos ilumine en todas las cosas que estamos viviendo o estamos pasando, sea cual sea. Si es de soledad, el Señor es nuestra compañía. Si es de necesidad, en lo que sea, el Señor va a suplirnos. Si es de enfermedad, Él es nuestro verdadero doctor. Vamos a experimentarle en todo lo que vivimos. Amén. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuaremos con la última parte de este precioso mensaje. Que todos tengan un día lleno de la presencia del Señor en Cristo. Y también un día colmado de muchas bendiciones. Amén.